Bien, como lo anunciamos, vamos a poner ya en pantalla a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, y vamos a hablar de la situación que está viviendo el país con la justicia en este momento. Doctora, gracias por aceptarnos esta invitación y le pido disculpas porque nos extendimos unos minutos con nuestro invitado anterior, que era Javier Lazo. ¿Cómo está Jaime, Luis? Buenos días, ¿no? Fue un placer, yo también le estaba escuchando, así es que muy contenta de estar aquí. Gracias, doctora. Luis Villasís tiene la primera pregunta para usted. Mi estimada doctora, muy buen día. Existen algunos casos que ya los hemos analizado ayer en el transcurso de la semana y es generalizado, ¿no? En algunos aspectos históricos de la ciudadanía en la cual hemos visto no solo la presión política, ¿no? Sino la presión mediática. ¿Cuáles son esos casos? De pronto usted tal vez los ha estudiado más a profundidad, sin el ánimo de dar un veredicto, no, porque aquí tampoco somos jueces, pero sí en un marco muy general. ¿Cuáles serían esos casos emblemáticos en los que de pronto nosotros podríamos decir, sí, aquí hay una injerencia de los medios de comunicación, aquí intentaron tal vez dictar sentencia a travez de los medios, tal vez aquí pudo haber presión política? Incluso podríamos tomar de referencia desde la entrada de la democracia hacia adelante, ¿no? Hacia lo más cercano que tenemos ahorita, que fue la gobernanza del presidente, del expresidente Rafael Correa, Moreno y Lazo. La escuchamos, doctora. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta que usted hace es muy relevante en términos de independencia judicial. En realidad, la independencia judicial siempre ha sido un ideal, algo que estamos buscando, que no tenemos, y esto obedece a muchos factores, ¿no? Pero lo que podríamos decir para partir como premisa del análisis es que no tenemos independencia judicial y que esta ha estado caracterizada durante toda nuestra vida democrática por la injerencia del poder político, principalmente del Ejecutivo, pero también del Legislativo en el Poder Judicial. Y eso ha significado que se utilice el Poder Judicial en contra de los enemigos políticos, considerándolos como tales y no como adversarios, y se ha utilizado el sistema judicial para encarcelarlos, para discriminarlos y para estigmatizarlos. La diferencia con los últimos tiempos es que este uso del poder del sistema judicial que todavía se hace tiene un ingrediente más, que es el papel de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, con sus alianzas con los poderes económicos o políticos, yo creo que a estas alturas para nadie pasa desapercibido que los grandes canales, los canales hegemónicos, son canales que tienen relaciones directas con la promoción del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, los procesos judiciales se acompañan además de juicios paralelos en el ámbito de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, precisamente por la rapidez que tienen para difundir las noticias, difunden ciertas pruebas o ciertos indicios que luego serán considerados pruebas en el juicio, los descontextualizan y construyen una narrativa a partir de eso, ¿no? Y yo creo que un claro ejemplo de tal situación en los últimos años es la de los correístas. Los medios hegemónicos han construido un relato en torno a todos los procesos judiciales en contra de los correístas. Entonces, esto impide que se analice el proceso en sí y se parta solamente de la calificación de si son correístas o no son correístas para decir que son culpables. Entonces, es un verdadero juicio anticipado que hacen los medios de comunicación. Lo mismo ocurrió con Freddy Carrión. En el caso de Freddy, también fue la difusión de un video que luego ni siquiera fue utilizado como prueba importante dentro del proceso judicial. Y sin embargo, ya se estigmatizó supuestamente la responsabilidad de Freddy Carrión. Lo propio ocurrió con los correístas
lo propio ocurrió con Rafael Correa, con Jorge Glass y con todos ellos. Y esto lo que hace, como digo, es quitar el poder a los jueces, y los jueces en realidad se convierten solamente en cumplidores de lo dictado por los medios de comunicación, pero no es que los medios de comunicación lo dictan de manera azarosa o que esa decisión es al azar, sino que tiene que ver directamente con los vínculos que tienen estos medios con el poder político, con el poder ejecutivo o con el poder legislativo. Entonces, por supuesto que influyen, por supuesto que dictan sentencias anticipadas, por supuesto que estamos frente a una división de la justicia, porque la justicia termina siendo un instrumento en manos del poder político, en manos del poder económico y en manos del poder mediático. Entonces, diría que esa es así como una primera reflexión sobre la importancia que se les da a estos juicios anticipados de los medios de comunicación. Doctora, usted mencionaba el tema de la independencia en el sistema judicial y como una estudiosa dentro de este ámbito, estos parámetros, ¿usted qué considera que en este año y pico que tiene el gobierno está haciendo precisamente para garantizar esa independencia judicial? Porque por un lado también vemos que hay una pretensión de que no exista tal vez una ley de comunicación, sino que los medios de comunicación se autorregulen, y a ratos podría eso acentuar más bien lo que son esta presión mediática que exista y una intromisión en el sistema judicial, y que el gobierno no puede ejercer realmente o no pueda hacer algo dentro del ámbito de sus competencias en cuanto a materia judicial, porque no puede un gobierno más bien que asesorar, más bien que generar esas condiciones antes que meter las manos a la justicia, como lo criticaron durante más de 10 años, y precisamente es lo que está ocurriendo ahora. Y se lo mencionó por ejemplo, el día de ayer, lo que ocurrió con el caso Jorge Glass, lejos de los análisis que se puedan dar en este rato sobre que si estuvo bien o si estuvo mal, inmediatamente observamos la presión mediática y la respuesta que hay desde los organismos del Estado y del propio presidente de la República, doctora. Sí, bueno, yo diría que yo tengo muchos reparos a la decisión del habeas corpus del que se beneficia Jorge Glass, pero lo que queda clarísimo es que el presidente de la República no podía, porque está entrometiéndose en otro poder del Estado, no podía salir a decir que va a hacer todo lo posible para que esa sentencia no se cumpla. Eso se llama intromisión en la justicia, pero además de manera descarada, porque ya se ha visto de manera reiterada, por ejemplo, los audios que se filtraron de cómo uno de los miembros del Consejo de la Judicatura le llama al presidente de una corte provincial a pedirle que dictamine en un caso político, que es el relacionado con la señora Yori, que dictamine de determinada manera. Entonces, estamos hablando primero de una incomprensión de lo que es el Estado de Derecho, porque el presidente de la República debe acordarse que el Estado de Derecho supone la división de funciones, supone la no intromisión y peor, de esa manera tan burda, tan incluso infantil, de yo tengo el poder, entonces ustedes hacen lo que yo les ordeno. Va en contra de las simientes, de las bases del Estado de Derecho y del Estado democrático. Eso lo sabemos todos y todas. Entonces, cuando él tiene estas pretensiones, cuando sale a decir, no es posible, no los voy a acatar, y el Consejo de la Judicatura también dice lo mismo, lo que están diciendo es que desconocen la división de funciones. Pero además están admitiendo que no existen mecanismos regulados dentro de la ley y la propia Constitución que permitan realizar este control que debe haber entre las funciones, que es horizontal, y además con el pueblo, que es un control vertical, o sea, se someten posteriormente a elecciones para ver y tomar cuentas a las autoridades. Entonces, a mí me parece que salir a decir no lo vamos a acatar,
salir a dar una orden de que el Poder Judicial está haciendo esto o lo otro, es un signo de autoritarismo, es un signo de un interés por desconocer el Estado de Derecho y la democracia. Y me parece gravísimo porque se supone que el Poder Judicial justamente está para garantizar y protegernos frente a los excesos del poder. Pero si ese poder político sale y dice, yo le ordeno al Poder Judicial, lo que está diciéndonos es, este es un Estado totalitario, aquí no hay derechos sino los que yo digo, y estamos hablando de un Estado que no reconoce sus fundamentos más básicos y de un Estado premoderno en realidad. Entonces es muy grave lo que le pasa a la justicia. Es gravísimo porque a esta cuestión ya endémica de debilidad de la independencia judicial, añadido lo de los medios de comunicación y añadido a un presidente que no sabe distinguir lo que es un Estado de Derecho, estamos en una situación complejísima. Y además, a esto añádale una posición respecto de los medios de comunicación, de pretender que no tengan responsabilidad alguna sobre las mentiras o los problemas al emitir noticias falsas o noticias equivocadas, porque no se dan el tiempo para luego rectificarlas. Simplemente las dicen y las quieren posicionar como única verdad. Entonces, la situación es compleja. Yo sí creo que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos estar claros y claras en que estamos al borde de un desastre total en lo que tiene que ver con nuestra vida democrática. Doctora, ¿cuáles son esas consecuencias dentro de la credibilidad que la ciudadanía puede tener en el sistema judicial, en este tan frágil sistema judicial que tenemos no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo? Y se lo pregunto sobre todo porque el día de ayer analizábamos con el licenciado Jaime de la Cruz un video acerca de un juez, Edgar Flores, que habla acerca del tema de Alexis Mera, que está preso por el tema del caso sobornos, y en el cual él manifestaba que ya podía estar en libertad, pero sin embargo, ante el temor de la presión mediática, se habían tomado otras medidas para que él se mantenga en prisión. Esto es impresentable, es gravísimo, es ruborizante, es terrible, doctora. Sí, la verdad sí, es impactante que este secreto a voces, porque es un secreto a voces, lo haya dicho y con tanta naturalidad el ex juez de la Corte Nacional, ¿no? Este doctor Edgar Flores, que dijo que para evitar el escándalo, dijo, en los medios de comunicación, terminaron ratificándole la prisión preventiva a Alexis Mera. Entonces, eso quiere decir que nuestra libertad depende no de los jueces, y mucho menos del debate jurídico. Depende de los debates y los intereses políticos. Y en eso, lamentablemente, los medios de comunicación no es que son neutrales, lo que evidencia es su apego al poder político, al poder económico, y también resulta grave que esto no cause la alarma que debería causar y la emergencia que debería causar dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial, es que ha hecho el doctor Edgar Flores, el Poder Judicial lo asume como si fuera natural. Yo recuerdo una conversación con un estudioso latinoamericano sobre el tema del Poder Judicial, y él decía que se había entrevistado con una persona que es ahora jueza de la Corte Nacional para hacerle una entrevista respecto al concurso, y que le decía, bueno, ¿usted qué opina de la independencia judicial? Entonces, que esta jueza le decía, la independencia judicial hasta que haya orden de arriba. Entonces, porque usted sabe que argumentativamente se puede decir cualquier cosa, decía. Entonces él era horrorizado porque decía, ¿cómo es posible que se naturalice en jueces de la Corte Nacional esto? Justamente el que no están decidiendo por sobre derecho. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que hacen los jueces? Sobre todo los jueces de la Corte Nacional. Si sabemos que no actúan en derecho, porque allá llegan los casos más relevantes desde el punto de vista político. Sabemos que eso es mentira, que es hipócrita. Decir, sí, los jueces actuamos en derecho y vamos a hacer lo que es posible.
No, lo que es posible que les permite la orden política. Entonces, en realidad nosotros no tenemos poder judicial. No tenemos un poder que garantice el control a los otros dos poderes. Entonces, este poder judicial no existe en nuestro país. Y esto es gravísimo porque cuando no hay poder judicial, se utilizan otras formas de resolver los conflictos, porque los conflictos tienen que ser resueltos en una sociedad. Entonces, esos conflictos se resuelven a través de formas comunitarias, lo cual es hasta bueno para un país, pero también se pueden resolver de formas no comunitarias y de formas que están por fuera de la ley, como por ejemplo la violencia, o se pueden resolver a través de otros poderes paralelos que son más efectivos, como por ejemplo las mafias, como por ejemplo los cárteles de la droga o grupos armados que se toman una parte de una ciudad y que resuelven esas decisiones y que resuelven esos conflictos. Entonces, no tener poder judicial es obligar a las personas a buscar mecanismos de solución de conflictos que no siempre son legales. Porque una cosa es acudir al cura del barrio o acudir a la directiva del barrio o a los poderes ancestrales indígenas, lo que sea, y otra muy distinta es acudir a la banda de crimen organizado que está dominando un barrio. Entonces, todas estas cosas le ocurren a un país cuando no hay poder judicial, y yo con toda sinceridad y con toda claridad digo, nosotros no tenemos poder judicial, porque si así está la Corte Nacional, se puede imaginar cómo están los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia, se puede imaginar cómo son los fiscales en provincias, porque lo que pasa en la Corte Nacional también tiene que ver con la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que lleva el proceso, es parte procesal en los procesos penales que tienen, obviamente que son públicos. Entonces, tenemos que el desamparo institucional que sentimos respecto de la Asamblea, que sentimos respecto al Ejecutivo, también se da en el Poder Judicial. Doctora, mi pregunta va, ¿por qué los jueces se dejan influenciar por el poder político y tienen que hacerle caso a los políticos? Porque si usted es un juez, me imagino que usted tiene que cumplir con su tarea de juez. ¿Por qué ellos se dejan manejar de esa manera? Es una excelente pregunta y diríamos que la academia ha planteado algunos elementos que pueden servir para indicar por qué los jueces se dejan influenciar por el poder político. Esto significa que no existe estabilidad en el puesto de trabajo. Y la estabilidad en el puesto de trabajo significa que el puesto del juez depende del poder político. Y aunque usted no lo crea, ese puestito es muy codiciado por los jueces y por bastantes jueces, no solo por el sueldo, no solo por el prestigio, sino porque permite hacer carrera política, como por ejemplo el presidente de la Corte Nacional actual, que dijo que quería entrar en la política y de hecho se rumoraba que quería ser candidato a presidente de la República, y también por la corrupción. No podemos tapar el sol con un dedo. Existe corrupción generalizada en el Poder Judicial. Hay jueces y juezas valientes que no se dejan presionar y jueces y juezas honestas que nunca y honestos que nunca han recibido un centavo, pero la mayoría de jueces, la gran mayoría de jueces caen en las garras de la corrupción y además como su puesto de trabajo está supeditado no a su rendimiento, no a su supuesta trabajo, sino a los poderes políticos. Por eso caen en las redes de la presión política, porque saben que su puesto está en riesgo. Y más aún cuando, por ejemplo, en el caso de la Corte Nacional actual, tiene jueces temporales que fueron puestos a dedo en el 2019, porque recuerda usted que en el 2019 se votó a todos los jueces, los titulares y los conjueces, y luego se nombró a dedo, a dedo. O sea, se les llamó a fulano. ¿Esos jueces fueron los que sentenciaron al expresidente Correa? Sí, esos jueces fueron los que sentenciaron a Correa,
sentenciaron a un montón de otra gente y siguen sentenciando. Y son jueces temporales. Eso está... O sea, los utilizan. Claro, claro, los utilizan porque les dicen, vea, su puesto depende de qué, de que usted cumpla con este mandato de la presidencia de la República. Entonces, en realidad no tenemos jueces, nosotros tenemos operadores políticos en el Poder Judicial, operadores del poder de turno. Entonces, esos no son jueces y no podemos confiar en ellos. Y lo mismo ocurre con la Fiscalía, o sea, la Fiscalía no es tampoco este ente objetivo, porque si usted le escucha a los señores fiscales cuando están en una audiencia, entonces la Fiscalía bajo el principio de objetividad ha determinado tales y tales elementos, y usted encuentra que no, que la objetividad no existe en los casos políticos. Entonces, y esto le conviene al poder político. O sea, esta parte también quiero dejar sentada. O sea, no es que el señor Lasso no se da cuenta de lo que pasa, le conviene. ¿Por qué? Porque tiene jueces que son operadores políticos del poder de turno. Entonces no le interesa mejorar esa situación. Pero eso deteriora la democracia en el país. Y esto ocurre a todos los niveles, diría yo, en todas las cortes, y me parece gravísimo para nuestra vida diaria. Claro, ahora, en el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, el Consejo de la Judicatura lo sancionó 90 días, pero resulta que ahora el mismo Consejo de la Judicatura le pide disculpas por la sanción que le dictaron a Saquicela. O sea, aquí parece ser que hubo un acuerdo también político para que lo hayan regresado. Bueno, yo le quiero decir con toda claridad y sinceridad, ahí se nota la falta de independencia del Poder Judicial. El señor Saquicela volvió a su puesto por una acción de protección. Una acción de protección que dice que el Consejo de la Judicatura se equivocó y que tiene que pedirle disculpas por esa equivocación. Sin embargo, hay miles de acciones de protección que se presentan todos los días que son rechazadas sin el menor análisis, sin la menor preocupación por el tema de que efectivamente hay violación de derechos. Entonces, uno tiene que preguntarse, el presidente de la Corte Nacional, que es además Azuayo, o no sé si es de Azuayo o de Cañar, pero es del sur, y que obtiene una sentencia favorable en una acción de protección en una corte provincial de Azuay, podríamos decir que esa corte fue independiente totalmente, teniendo todos estos antecedentes que muestran que hay unos intereses políticos en el actuar de la justicia, que muestran además que había una pugna entre el Consejo de la Judicatura y la presidencia de la Corte Nacional, de la Corte Nacional de Justicia, porque la Corte Nacional de Justicia exigía que se permita que mande la terna para que el presidente del Consejo de la Judicatura sea representante de la Corte Nacional, como dice la Constitución. Lo que pasa es que la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, el Consejo de Participación Transitorio selló la posibilidad de la sucesión si faltaba la señora Maldonado y le correspondía al señor Román, Álvaro Román. Entonces, todos esos elementos que están en juego nos hacen pensar seriamente de que esa decisión de la acción de protección estaba para protegerle al señor Saquicela más allá de los elementos jurídicos que existan o no. Más allá de eso estaba para protegerle, porque hay relaciones de poder, de cercanía inclusive con el señor Saquicela. Entonces, a mí me parece que además la acción de protección está para proteger no a un presidente en la Corte Nacional, que sí puede ser violado en sus derechos. Está para proteger a los más desprotegidos, a los que son excluidos de los beneficios sociales, a los que son excluidos de la acción del gobierno, a ellos, para ellos está pensada la acción de protección, no justamente para garantizar
el puesto de trabajo de el más alto juez del país. No es para eso la acción de protección. Entonces, ahí justamente se ve su uso político. Correcto. Ahora, la justicia, pues vemos que ahora se la maneja con acciones de protección. Vemos a la presidenta de la Asamblea, la expresidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, que ha interpuesto otra acción de protección. Ella intenta regresar nuevamente a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana, como el doctor Ulloa, está en ese cargo también por una acción de protección. O sea, vemos que hay una cuestión de que no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. Seguramente el próximo año, en el mes de mayo, no vamos a tener alcaldes y prefectos porque resulta que todos los perdedores van a poner acciones de protección y van a intentar postergar la posesión de sus cargos. Sí, recuerde también que el señor Murillo volvió también al Consejo de la Judicatura con una acción de protección. Entonces ahí hay otro fenómeno, lo que usted describe es otro fenómeno también reciente en nuestro sistema judicial. Siempre ha habido politización de la justicia, o sea, siempre los partidos políticos han metido mano, han sido dueños, incluso durante mucho tiempo se dijo, y parece que así era, que el Partido Social Cristiano era quien dominaba la justicia en el país. Pero ahora estamos en otro momento mucho más complejo, porque se ha pasado de esta politización de la justicia a una judicialización de la política. Y cuestiones que son o que tienen que resolverse en el ámbito político se llevan al ámbito judicial. Por ejemplo, la cuestión de la señora Llori. Por ejemplo, la cuestión de quiénes tienen que estar, la cuestión del señor Murillo, por ejemplo. Entonces, cuestiones que tienen que resolverse en el ámbito político, que dependen de votos, se trasladan al ámbito judicial. Y el Poder Judicial, sin las armas suficientes, sin el conocimiento adecuado, porque lamentablemente nuestros jueces no tienen una formación como se debería, y además siendo objeto de presión de otros, de poderes judiciales, de poderes económicos, y además habiendo tanta corrupción, son los que tienen que resolver problemas políticos. Entonces, en el caso de la señora Llori, esta acción de protección, desde mi punto de vista, busca amedrentar a la gente. O sea, recuerde usted que ella ya intentó en 2 ocasiones anteriores con unas medidas cautelares y luego con una acción de protección mantenerse en el cargo. Ese cargo de presidente de la Asamblea Nacional es un cargo político, tiene que resolverse con votos. Entonces, el momento que a la señora le sacaron y hubo otros representantes allí, está resuelto ese problema. Entonces, en este momento vuelve a presentar una acción de protección. A mí me parece que forma parte de una estrategia política del gobierno, pero nosotros no podemos pensar en la señora Llori sin pensar en Lazo. La señora Llori era el brazo ejecutor del señor Lazo en la Asamblea. Entonces, lo que busca justamente es mandar un mensaje, ojo, no, dice, yo estoy queriendo volver, pueda que vuelva, porque sabe todo mundo que soy apoyada por el gobierno de Lazo, entonces puede que vuelva y el momento que se dé la acción de protección, ustedes se quedarán sin puesto. Ese es el mensaje, pero hay que leer en qué momento se da ese mensaje. Se da en el momento en que se está haciendo un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y se da en el momento en que hay que resolver la posesión del señor González, que es el superintendente de bancos. Entonces, en ese contexto podemos entender claramente que esta acción no es una acción de la señora Llori que quiere volver a su puesto, es una acción concertada con el gobierno para presionar a alguien. Y habría que ver cuál de estos 2 elementos que está en juego político, es decir, el del Consejo de la Judicatura o el de el superintendente de bancos que le salió mal la jugada, que ahora ya no quieren que sea ese señor, quieren presionar. Entonces, el poder político en este momento utiliza al sistema judicial para lograr sus fines políticos, desvirtuando
el valor que tiene el voto. Doctora, ¿usted cree que la Asamblea debe respetar la decisión del juez que no le permite la posesión del superintendente de bancos? No estoy muy informada del tema, pero me parece que hay dos decisiones, ¿no? La decisión que dice que se le posesione y la que no. Tengo entendido también que aquella que dice que sí se le posesione es hecho ¿La del juez de Yaguachi me está diciendo? No estoy muy enterada, mi querido Jaime, No, del tema. Yo le es diría que si es la del juez de Yaguachi, el mismo juez después cambió de opinión y dictó hizo una corrección. Fíjese, y yo diría que ese es el elegido, el señor González es el elegido. Entonces a él le deberían posesionar. O sea, la Asamblea debe posesionarlo. Sí, esa es mi posición. Aunque haya una decisión de un juez. Yo no tengo todos los elementos, tendría que revisar, pero yo creo que lo correcto sería la posesión del señor González. Habría que revisar exactamente qué es lo que dice la sentencia para ver por dónde se puede buscar una decisión de ese tipo, pero como posesionarle. Pero en teoría, sin haber revisado las decisiones, porque no las he revisado, o la decisión, yo creo que el elegido es el señor González. Y obviamente hay momentos en que el Poder Judicial se entromete en decisiones políticas y eso no debe ser permitido. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, Jaime, Luis, un placer siempre. Gracias. Saludos. Gracias a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.